El día de hoy, al tener nuestra reunión de oración, les decía que vamos a comenzar una nueva serie y es una serie que busca responder la pregunta más importante de nuestras vidas. ¿Cuál crees que sea? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién dijo? No, ese no. ¿La vacuna es la marca? Tampoco, hermanos. ¿Me casaré o no me casaré? La pregunta más importante en nuestra vida es, ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? La serie tiene por nombre Conociendo el Evangelio, ¿sale? Y la enseñanza de hoy tiene por nombre el Evangelio de Dios. Vamos a ver de manera general lo que es el Evangelio, ¿sale? Les decía hace unos momentos durante la reunión de oración que creo que es necesario que estudiemos qué es el Evangelio, que profundicemos lo que es el Evangelio, ¿verdad? Espero que, como se los decía también, que no haya quien diga, ay, el Evangelio, si ya me lo sé, ¿no? Tenemos que profundizar, tenemos que vivir acorde al Evangelio. Entonces, eso es lo que busca esta serie. Yo estoy seguro que el Señor nos va a ayudar. Y, y tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que la respuesta que nosotros damos a esta pregunta, que es el Evangelio, determinará nuestro destino eterno. ¿Sí? Si tú rechazas el Evangelio, ¿cuál es tu destino? El infierno. Sí, pero si tú aceptas el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, estarás por toda la eternidad con el Señor. Es bastante sencillo, ¿verdad? Esta serie de enseñanzas surge para clarificar a los cristianos de esta iglesia el Evangelio, porque creo que hace falta. ¿Sí? Muchos han llegado de otras iglesias, ¿verdad? O venían ya con el conocimiento de otras cosas, ¿no? Entonces, es bueno que nos encaminemos en un mismo sentir. Y bueno, como bien saben, pues bueno, las enseñanzas se graban y si alguien más la escucha y es de bendición para su vida, pues Dios, que sea, es bueno, ¿no? Durante la enseñanza de la semana pasada les pregunté qué es el cristianismo, no sé si se recuerdan. Y también les dije que no debemos de alejarnos de la cruz como cristianos. ¿Sale? Hace no mucho tiempo también, revisando mis apuntes, les hice una pregunta similar que dice más o menos así. Si te preguntan qué es el Evangelio, ¿qué responderías? ¿No? Y es algo que nosotros tenemos que dominar, manejar, pero no meramente como algo intelectual. Es algo que se debe reflejar, como lo hemos dicho muchas veces, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que decimos, en lo que no hacemos, ¿verdad? En eso eso es lo que tiene que respaldar lo que decimos creer. Porque cualquiera de nosotros puede salir allá afuera y agarrar al de la tienda, al que te trae en el taxi y decirle el Evangelio, ¿verdad? Y en ocasiones lo tenemos que hacer en 2 minutos, 3 minutos, pero no debe de quedar ahí en nuestra vida. Entonces yo de verdad ruego a Dios que estas enseñanzas nos ayuden a entender a todos el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que podamos vivir acorde a lo que decimos creer. Tristemente en nuestros tiempos existe una ignorancia esparcida de gran manera entre los cristianos respecto a lo que es el Evangelio. Hoy en día, este domingo, muchas personas están acudiendo a las iglesias y desconocen el Evangelio. ¿Sí? Muchos están metidos más en el activismo religioso, buscando ser buenos ante Dios por las cosas que hacen en la iglesia, que preocupados en entender y vivir el Evangelio de Dios, conforme a lo que Dios dice. ¿Sale? Nosotros como cristianos tenemos que saber cuál es el contenido del Evangelio, en qué está fundamentado, de dónde viene, qué propósito tiene. ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Por qué se les dice buenas nuevas o buenas noticias? ¿Y qué significa vivir el Evangelio de Dios? ¿Qué significa el Evangelio? No nada más es que te lo sepas de memoria y que se lo puedas decir a alguien como te lo decía en 5 minutos. Es que vivas conforme al Evangelio. Que pongas a Dios en primer lugar, que te sujetes a su autoridad y vivas en santidad. No solo debemos de entender el origen del Evangelio, sino el significado del Evangelio y debe haber un cambio radical en nuestras vidas. El cristianismo es radical, se los vuelvo a decir, hermanos.
No faltará el que te diga, ay, sí, muy santo. Ya, no exageres. ¿Sí o no? Y pasa, y ha pasado aquí, lo sé. Hay muchos cristianos hoy en día que siguen viviendo vidas impías. No existe ese cambio radical en sus vidas. Van ahí con el mundo. El mundo no los odia, el mundo los acepta porque aunque dicen ser cristianos, son igual que el mundo. En muchos de estos cristianos hubo un remordimiento, hubo un entendimiento intelectual de lo que es el Evangelio, pero no hubo arrepentimiento y fe. ¿Sí? La vida de nosotros tiene que ser de arrepentimiento y fe, diario, constante, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. La vida de muchos de estos cristianos de los que estoy hablando cambió en sus vidas porque ya no van de rodillas en pos de imágenes, ya no hacen las caravanas que van por allá lejos, y eso los hace enorgullecerse, ¿verdad? Y hasta están ahí criticando a todos los que siguen haciendo eso. Pero muchos de estos cristianos van en pos de hombres o denominaciones, van en pos de visiones o revelaciones. Aquí hay una nueva revelación y ahí van, ¿verdad? Bien prendidos. Y así, de eso encuentras videos en internet a más no poder, de iglesias donde no se respeta a Dios, llenas de cosas tremendas en los púlpitos. Entonces, creo que es urgente que nosotros como cristianos entendamos el Evangelio de manera correcta, porque de no ser así, no entenderemos de manera correcta la plenitud de nuestra fe en Cristo. El creer en Cristo trae a tu vida paz, como decíamos en la reunión de oración, gozo, plenitud. No hay temor en las vidas de los cristianos. A eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que ser cada día más como Cristo. Morir al yo, como lo hemos dicho muchas veces. Y es por falta del entendimiento hacia el Evangelio que hoy vemos cristianos que están en lo mismo por años. No maduran, no dan fruto, siguen metidos en lo mismo. En lo mismo. ¿Sí? No hay cambios en sus vidas. Hay muchos conceptos erróneos en la mente y en los corazones de quienes dicen ser cristianos hoy en día. Escucharon un falso evangelio a falsos maestros y esto los convirtió a ellos también en falsos cristianos. Se identifican como cristianos, pero no viven conforme al evangelio. ¿Por qué? Porque no conocen el evangelio de Dios. Mucha gente dice ser cristiana y tú lo sabes, ¿no? Los católicos dicen ser cristianos. Y nosotros que tenemos conocimiento sabemos que mucho de lo que ellos hacen no es conforme a la palabra de Dios. ¿Pero eso nos debe hacer sentir mejores? Por supuesto que no. Entonces, muchos dicen creer el Evangelio, podemos decir que entienden, por así decirlo, cómo funciona, cuál es el objetivo, ¿sí? Pero lo tuercen de manera que pueden vivir como ellos quieren. O sea, son rebeldes, son necios. Por esa razón vemos que muchos ya no están aquí. Por esa razón también, tal vez, algunos más se irán en pos de una iglesia, de un pastor y de un evangelio que se adapte a lo que ellos buscan. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, un Jesús a su manera. Un Jesús que se adapte a lo que ellos quieren. Un Jesús permisivo, buena onda. Que les diga, no hay problema, tú vas a estar en el cielo. Un Jesús que no demanda santidad. Un Jesús que no demanda compromiso. Un Jesús que no demanda todo de ti. Yo se les decía ahorita durante la reunión de oración, el Señor ha estado hablando últimamente fuerte a su iglesia. No solo aquí en San Luis, sino en muchos lados, ¿verdad? Nosotros podemos escuchar las enseñanzas de otras iglesias de casa de oración y creo que van en el mismo tenor, ¿verdad? Temor a Dios, santidad, arrepentimiento, vidas consagradas, ¿sí? Es un momento importante en la vida de la iglesia, en la historia de la humanidad. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a todos los que estamos en esta mañana aquí, que ayude a todos los que escucharán este mensaje el día de mañana, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, a cada familia que está aquí, a los maestros, a los pequeños que están en este momento escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Tenemos
una gran necesidad de escuchar tu palabra, de entender el Evangelio. Te pido que obres en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor, que podamos recibir con mansedumbre tu palabra, Señor, entendiendo que no son ideas humanas, es tu palabra, Señor. Y si hemos decidido creer en ti, Señor, tenemos que aceptar todo lo que viene en tu palabra. Aunque no nos guste, aunque nos confronte, aunque nos haga ver nuestra realidad, Señor, tu palabra es fiel. Tú eres fiel, como lo cantábamos, Señor. Tú eres justo, tú eres santo, tú estás apartado de todo mal, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que vive de esta manera, Señor. Una iglesia que te honra con todo lo que hace, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, después de tener esta introducción, me gustaría comenzar con una frase para entender el Evangelio, ¿sí? Fíjate, dice así: el Evangelio es mucho más que simplemente la manera en que nos salvamos y vamos al cielo. Por eso yo decía que todos podemos tener en claro qué es el Evangelio, ¿verdad? Sí, me arrepiento, acepto a Jesús en mi corazón y ya la hice. Eso es lo que quiere decir esto. El Evangelio, mis amados, es la obra de Cristo. Es una obra que satura cada aspecto de nuestras vidas. La manera en que pensamos, la manera en que hablamos, la manera en que nos conducimos en nuestro diario vivir, ¿sí? Sujetados a su autoridad. Ese es el Evangelio. ¿Cómo ven? Como ya les decía, muchos cristianos conocen, por así decirlo, el Evangelio. Muchos saben quién es Jesús, cuándo vivió, quién fue su papá, su mamá, ¿verdad? Sus hermanos, qué hizo, los milagros que hizo. Y en algún momento se les dijo que si repetían una oración y recibían a Jesús en su corazón, estarían un día en el cielo, ¿verdad? Y dije conocen, por así decirlo, porque la manera en que viven reflejan que no han entendido el Evangelio, o solo han aceptado ciertas partes del Evangelio. O de plano, pues muchos ya están en otro Evangelio, ¿verdad? Porque hay otros Evangelios, como ya lo hemos enseñado. No nos hemos metido de lleno a estudiarlos, porque el que necesitamos conocer es el Evangelio de Dios. Por eso esta enseñanza se llama así, el Evangelio de Dios. Hay un solo Evangelio, ¿sí? Cuando pasa esto en la vida de las personas, ¿qué piensas? ¿Falló el Evangelio? No. El Evangelio de Dios no falla. El Evangelio de Dios tiene el poder de levantar a los muertos, de darnos una nueva vida. El Evangelio de Dios tiene poder para salvarnos. Por eso es importante que nosotros conozcamos el verdadero Evangelio, que lo vivamos. El Evangelio, si lo pudiéramos definir de manera general, nos dice cómo podemos ser salvados de nuestros pecados y la manera en que debemos de vivir. Ese es el Evangelio, hermanos. Pero si lo entendemos mal, seremos maldecidos. Vamos a ver cómo lo enseña el apóstol Pablo. Mira, acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Aquí le está hablando él a la iglesia, a los Gálatas, ¿no? A la iglesia que estaba establecida. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Y yo les voy a leer la Biblia de las Américas. Gálatas 1, 6, 9. Ustedes me dicen cuando ya estén ahí, para irnos juntos. ¿Ya? Dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Entonces, así hay muchos hoy en día, mis hermanos, que se han apartado, que han ido en pos de un evangelio diferente. Pervierten el evangelio de Cristo. Con su vida, con sus ideas, con sus preceptos, pervierten el evangelio de Cristo. Hay quienes pueden estar en iglesias de sana doctrina, pero pervierten el evangelio. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Pueden escuchar el sermón de cada semana, pero su corazón está puesto en cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el evangelio de Dios. Pueden estar aquí, algunos se duermen, algunos
están pensando en otra cosa, ¿no? Este tipo de cristianos no aceptan la corrección que da la palabra, porque están centrados en el yo, están centrados en lo que quieren, ¿no? Historias hay muchas, yo conozco algunas, ¿no? De personas que quieren que las iglesias sean de una manera, que se les predique cierto mensaje, ¿no? Por eso decía ahorita al inicio, o sea, vamos a profundizar en el Evangelio. Si alguien piensa, pues ya lo conozco, de verdad, haz un alto en el camino. El Evangelio tiene que regir cada aspecto de nuestras vidas. Yo creo que la Biblia tiene una sabiduría infinita. Y aunque ya creamos conocer el Evangelio, si profundizamos, seremos bendecidos. Por esa razón quiero que profundicemos a través de esta serie un poco más en lo que es el Evangelio. Para que el Evangelio que es el Evangelio de Dios, que tiene el poder de transformar las vidas, obre en nuestras mentes. De manera constante hemos dicho, nos falta mucho como iglesia. Decimos que el Señor nos ayude. Y yo estoy convencido de que la palabra es la única que puede hacer eso. Porque todos somos imperfectos, lo sabemos. Todos nos equivocamos. Entonces, a estos, ahí en Gálatas 1, les dice que sean anatema, a los que pervierten el Evangelio. Muchos llegan a pensar que los que pervierten el Evangelio son los falsos maestros, ¿verdad? Los falsos apóstoles que hay en nuestros días, ¿verdad? Pero también hay cristianos que pervierten el Evangelio, que están en todo menos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque están centrados en el yo, en el egoísmo. Pero para estos hay esperanza si entienden el Evangelio. Pueden andar mal, pero el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que pueden ser rescatados. Por eso es crucial que busquemos en las Escrituras cuidadosamente, ¿sí? Como se los decía, hay quienes hay quienes diciendo ser cristianos de años, tuercen el Evangelio. Tenemos que tener en claro lo que Dios nos dice en orden de poder ser salvos. Nosotros si somos verdaderamente cristianos, no podemos menospreciar la palabra. Para un verdadero cristiano la palabra es todo, es su diario vivir, es de donde se alimenta, desde donde se fortalece, ¿no? Aquí vienes el domingo y estás con nosotros, o estamos juntos un par de horas, pero allá afuera está la lucha verdadera, ¿no? ¿A quién vas cuando tienes un problema, cuando tienes una necesidad? ¿A la Escritura? ¿A un hermano? Es válido que busques a un hermano, pero asegúrate de que sea un hombre o una mujer firme en la fe, ¿verdad? Con una fe que busca fortalecerse en la palabra. A todos los cristianos nos debe unir Cristo por obvias razones, ¿no? Hasta está en el nombre, cristianos. Tiene que haber unidad en su palabra, en la verdad, en lo que decimos creer. Todos tenemos que ir en el mismo camino, que no es otro más que siguiendo a Cristo, siendo discipulados por Él. En el mundo cristiano de nuestros días, por así decirlo, hay diferencias teológicas en diversos puntos, ¿verdad? Ya se habla mucho de que el Señor pronto regresa. Yo creo que no falta mucho. Pero nadie puede asegurar que ya, en 5 años, 10 años, ¿verdad? Pero estas diferencias teológicas muchas veces van en ese sentido, que si la iglesia se va antes, que si se va a la mitad, o que si pasa la tribulación. Eso ahí ha estado mucho tiempo. Lo que nos debe de unir es la centralidad del poder de Cristo, el Evangelio de Dios, porque ¿qué importa si nos vamos antes, a la mitad o al final? ¿Qué importa? ¿A ti te importa? Lo que nos debe importar es que vamos a estar con Él, ¿no? Entonces, hay un solo Evangelio. Y esto nos debe de quedar claro, mis amados. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Entonces vamos a continuación les voy a dar una afirmación. El Evangelio de Dios ha sido confiado a la iglesia en primer lugar. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los que hemos creído en Él. Dios es el autor del Evangelio
Y Él revela su evangelio a nosotros a través de su palabra. ¿Sí? ¿Quieres conocer el evangelio? ¿A dónde tienes que ir? A su palabra. Toda la Biblia habla del mensaje de salvación. Las buenas nuevas están en Génesis hasta Apocalipsis. Dios es el autor y dueño del evangelio. La autoridad y la verdad del evangelio descansan en el mismo evangelio. El evangelio de Dios es perfecto. ¿Sí? Mira, acompáñame a Marcos 1:14. Marcos 1:14. ¿Ya lo tienes? Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. ¿Vamos bien? Hay un solo evangelio, como ya les decía. Jesús lo predicó, Jesús lo transmitió a sus discípulos y lo encomendó a su iglesia. ¿De quién es responsabilidad hoy en día de predicar, de cuidar, de respetar el evangelio? De nosotros como iglesia. No nada más del pastor, sino de todos. ¿Sí? Y como ya vimos en Gálatas, Pablo nos advirtió que jamás debemos recibir cualquier otro evangelio, ni pervertir, ni cambiar el evangelio. ¿Sí? Cualquier otro evangelio implica que pueda ser un mensaje manifiestamente erróneo o un argumento a favor de un mensaje que nada tiene que ver con el evangelio. ¿Sí? Cuando se tuerce el evangelio queda vacío de poder. No es lo original, sino es allá, como es modificado, pues ya no es el evangelio de Dios. ¿Sí? Aunque nominalmente digan que es cristiano, aunque se predique en un púlpito que dice ser cristiano. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que conocer el evangelio para no ser engañados. ¿Sí? Dice la palabra que poca levadura leuda toda la masa, ¿verdad? O sea, si yo le empiezo a meter algo, o tú le empiezas a meter algo, ya lo estás echando a perder. ¿Sí? Nosotros como iglesia tenemos que contender por el evangelio original. Esa fe que ha sido dada a los santos. ¿Sí? ¿Tú eres santo? ¿Sí? ¿Vives en santidad, apartado del mal? Tal vez a veces te equivocas, pero buscas vivir en santidad, todos los días. Nosotros como iglesia tenemos que sostener de manera firme el evangelio del reino, el evangelio de Dios, y esperar que el Señor confirme este evangelio con las señales que Él prometió. Y tenemos la Biblia con todo, y podemos ver todo lo que el Señor ha cumplido. Entonces eso nos debe dar la certeza que lo que dijo que va a ocurrir, se llevará a cabo. ¿Sí? No debe haber ni un pedacito así de duda en lo que ha de venir. ¿Sí? O sea, tú no debes de dudar que un día estarás con Él, si has puesto tu confianza en Él. ¿Sí? Y yo lo digo porque sabemos que andan otros evangelios por ahí. ¿Sí? Hay cristianos que se están volviendo a las leyes, ¿verdad? Que ya quieren hablar hebreo, que ya quieren andar haciendo otras cosas. Eso no es el evangelio. Mira, acompáñame ahora a Romanos 1:1. Romanos 1:1. Aquí dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si te das cuenta que dice nuevamente el evangelio de Dios, eso es lo que estamos estudiando el día de hoy, de manera general. Cuando Pablo dice el evangelio de Dios, nos muestra que el mensaje del evangelio no es simplemente un mensaje acerca de Dios, aunque también está implícito Dios mismo en ese mensaje. ¿Sí? El evangelio pertenece a Dios, es su mensaje, por eso nos dice el evangelio de Dios. Él es el origen o el autor del evangelio, como ya habíamos explicado. Y nosotros también tenemos que ver que hay una estrecha conexión entre la palabra autor y la palabra autoridad. El evangelio tiene autoridad porque es dado por Dios. ¿Sí?
Dios es quien declara el Evangelio en primer lugar. Él es el autor original. Y como propietario y autor, Él es el que le da al Evangelio su autoridad permanente. ¿Sí? O sea, nosotros de ninguna manera debemos de menospreciar el poder del Evangelio, la autoridad del Evangelio. Entonces tenemos que proclamar como cristianos este mensaje sin alterarlo. ¿Sí? Todos los que hemos llegado al Evangelio sabemos que no es una idea que algún maestro religioso se le ocurrió en la antigüedad. Hay quienes buscan demostrar que Jesús fue únicamente un iluminado, ¿verdad? No lo ven como el Hijo de Dios. Buscan menospreciarlo. Nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y encontrar indicios del Evangelio proclamado. Y ciertamente la Iglesia del Nuevo Testamento recibió el Evangelio directamente de Jesucristo y pues también por los apóstoles, por los que a él les encomendó esta tarea. Entonces, podríamos decir que el primer gran apóstol del Evangelio es Jesucristo mismo. Él es el proclamador principal del Evangelio, con su vida y con su obra. ¿Sí? Y bueno, pues con lo que estamos esperando. Pero incluso cuando Cristo proclamó el Evangelio, Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre, ya que fue el Padre quien envió a su Hijo amado a anunciarlo. Por tanto, fue el Padre el que autorizó al Hijo venir a proclamar el Evangelio a los contemporáneos de su tiempo. Bueno, a los contemporáneos. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, acompáñame ahora a leer Juan, capítulo 5, a partir del versículo 19. Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Ustedes me dicen ya? Por eso Jesús, respondiendo, les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que han pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Aquí nos debe de quedar claro la autoridad que tiene el Evangelio y cómo Jesucristo mismo, aún siendo Dios, se sujeta a la autoridad del Padre, ¿verdad? El Señor, Dios, le ha dado esta autoridad a su Hijo para levantar a los muertos, para darles vida. Eso viene a la vida cuando uno cree en el Evangelio, cuando viene lo que ya hemos dicho muchas veces, el arrepentimiento genuino de nuestros pecados y la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene poder para salvarte. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Ahora, nosotros debemos entender que la autoridad del Evangelio no viene de ideas humanas y no descansa en la autoridad de una iglesia en particular o de alguna institución humana, ¿verdad? Sabemos que hay una iglesia que dice que es la única y verdadera, ¿verdad? ¿Sí? La única iglesia verdadera es la que el Señor compró con su sangre, ¿verdad? Mira, acompáñame a Gálatas 1:1. Gálatas capítulo 1, versículo 1.
Vamos a reafirmar esto que les acabo de decir, que la iglesia, la autoridad del evangelio no viene de ideas humanas y no descansa en la autoridad de una iglesia en particular o de alguna institución creada por el hombre. ¿Sale? Dice Pablo, apóstol, fíjate lo que dice, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. ¿Sí? ¿Crees en el evangelio? Tu vida tiene que ser transformada de manera radical, como te decía al inicio. Tiene que ver, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, imitadores de Pablo también. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Eso a qué te va a llevar? A ir en contra de todo, hermano. En ocasiones tenemos que ir en contra hasta de nuestra familia, hermanos, por Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Y se siente padre? Por supuesto que no. Pero si tú lo haces, es porque has entendido el evangelio y has puesto a Dios en primer lugar. Y en eso Él es glorificado. Nosotros no nos esforzamos por agradar a los hombres. Y en eso nos tenemos que comprometer todos nosotros. Predicar el evangelio no te va a hacer más popular. ¿Verdad que no? Vamos a sufrir. Entonces, como creyentes no debemos buscar agradar a los hombres, porque si lo hacemos, no somos siervos de Cristo. Entonces, mis hermanos, la manera en que somos justificados es la parte medular del Evangelio de Dios. Y es por eso que a los, bueno, no sé si has escuchado que nos llaman protestantes, ¿sí? Se nos llama protestantes o evangélicos. Y la palabra evangélico proviene de la palabra griega, evangelion, que es la palabra que nosotros vemos en el Nuevo Testamento como evangelio. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos tener en claro que la autoridad del evangelio está basada en la misma escritura. Nuestra mente y nuestra vida, por tanto, deben estar cautivas a la palabra de Dios. Lo decía en la reunión de oración. Muchos cristianos hacen su voluntad. Ahí se la llevan. Y empiezan con los clásicos. Ya nos dijimos en la mañana uno que otro refrán, ¿verdad? Que tienen estas personas. Toda nuestra mente y nuestra vida deben estar cautivas a la palabra de Dios. Todo. Esto nos va a llevar a honrar a Dios. Si tu mente está cautiva a la palabra de Dios, serás un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen siervo de Dios. Lamentablemente, muchos de los que dicen ser cristianos hoy en día menosprecian la autoridad del evangelio. Vas en amor y le dices, hermano, esto no está bien. Y te dice, ahí va una más. ¿Dónde dice en la palabra que no puedo hacer esto? A ver, dímelo con la Biblia. Demuéstramelo. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has dicho? Bueno, lo hemos escuchado. Por ejemplo, no sé si has visto que hay cristianos que fuman, ¿verdad? Algunos hasta fuman marihuana. Y como no encuentran un versículo que no dicen que no deben fumar, no lo dejan.
Bueno, ya ahorita le echan ya que es medicinal la marihuana. Pero no sé, yo creo que llegan a un punto donde quieren que diga, no fumes Marlboro, fuma faros, ¿no? Porque hacen menos daño. Porque hasta eso hay gente que dice que hace menos daño un cigarro, ¿verdad? Es un vicio bien feo. Yo fumé muchos años. Y, bueno. Pero a veces estás tan, o sea, sí me entienden, ¿no? O sea, estás ahí metido y ¿por qué lo haces, no? Ya casi casi uno dice como el que salía en la tele, pues nomás, ¿eh? No sé. Bueno, entonces no encuentran un versículo que dice que no deben fumar y por tanto no lo dejan. O ya de plano, pues ya más desvergonzados te dicen, pues sí quiero, pero no puedo. Y luego dicen, Diosito lo sabe, ¿no? Él sabe lo que padezco. Él sabe que quiero, pero no puedo. Pero quítale el fumar, hermano. ¿Has conocido cristianos que siguen en fornicación? En alcohol, mentira, engaños, celos, envidia, en todo eso, ¿verdad? Roban, matan con el pensamiento a sus hermanos. Está tremendo. Entonces, por sentido común, mis hermanos, por el amor de Dios, ¿fumar hace daño, sí o no? Por supuesto. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Comer en exceso hace daño? También. Entonces, a donde quiero llegar con esta reflexión es que si pasa con el fumar, pasa con el pecado, ¿no? A lo mejor ya dices, ya no fumo, pero sigues pecando. Y pecan de manera deliberada muchos, que dicen ser cristianos. Hay cristianos que siguen en la mentira, en la búsqueda desesperada de fama. Quieren ser un predicador reconocido. Hay muchos cristianos que buscan reconocimiento y lana. Y la verdad es que en estos cristianos no ves la diferencia de los mundanos. Estos, mis hermanos, son los que diciéndose cristianos pecan de manera deliberada. Y te dicen, ¿quién no peca? ¿Verdad? Así se justifican, se autojustifican con el clásico, Dios conoce mi corazón. ¿Sí has escuchado? Tal vez lo hemos dicho. Dios conoce nuestro corazón. Y si realmente lo entendiéramos, deberíamos estar temblando. Y en las últimas, te digo, creo que en los últimos meses hemos estado hablando fuerte contra el pecado, ¿verdad? Examina tu corazón. Teníamos una serie que hablaba de la tibieza de corazón. O sea, Dios quiere que cambiemos, hermanos. También dicen, sí, sí pequé, pero yo sé que Dios me perdona. Esos son terrenos bien peligrosos, mis hermanos, bien peligrosos. De verdad es que es increíble ver que llega a un grado de intransigencia, de irreverencia, que es preocupante. A mí como pastor me preocupa bastante. Pero he entendido que todo eso pasa porque no saben bien qué es el Evangelio. Por eso debemos de predicar sin cesar en esta iglesia, todos y cada uno de nosotros, el Evangelio de Dios. El Evangelio verdadero, el único Evangelio. ¿Sí? Porque para muchos cristianos, el cristianismo solamente fue cambiar de religión. Sigues viendo algunos cristianos que dicen, no, es que Diosito, ¿verdad? Siguen rezando sin darse cuenta. Creen que oran, pero siguen rezando. Y sin darse cuenta también siguen en pos de ídolos. Como dice fulano de tal. No, como dice Dios. Toman lo que les sirve del Evangelio y desechan lo que no va con ellos. Y como se los decía, a veces es el fumar, a veces es el tomar, bailar, fornicar, masturbación, adulterio, todo eso. Entonces ellos lo que están haciendo es tener su evangelio. Interpretan el evangelio como más les conviene. Cuando hace alguien esto, mis hermanos, eso es apostasía. Y muchos están en las iglesias creyendo ser cristianos,
pero en su corazón ya apostataron. Ya les da igual. Creen haber entendido el Evangelio, pero van al infierno, hermanos. Hoy en la reflexión que tuvimos en el momento de oración, lo hablamos. Va a llegar un momento en que va a venir la ruina, pero ellos quisieron hacer lo que querían. Y aunque digan que están en paz, no están en paz. Yo ruego a Dios que nos muestre a todos nosotros, si alguno está en esta situación, su verdadera condición. ¿Verdad? Eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros nada más nos queda transmitir de manera fiel el Evangelio. ¿Verdad? ¿Cuántas veces te predicaron el Evangelio? ¿No? Algunos hasta dicen, no, yo sí fui bien duro de convencer. Quienes hemos entendido el Evangelio le damos gracias a Dios. Y sí, sabemos que somos pecadores. Sabemos que hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios. Y nos duele pecar. ¿Te duele cuando pecas? ¿Qué tanto? Con profundo. Sí, muchísimo. Sí, miserable de mí. Gloria a Dios. ¿Y qué haces cuando pecas? Vas corriendo al Señor. ¿Sí o no? No hay que descuidarnos, hermanos. Estamos en tiempos difíciles. Es una guerra espiritual la que vivimos día tras día. El mundo quiere que vayamos con la corriente. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón, con arrepentimiento y fe, todos los días. Quienes hemos entendido el Evangelio sabemos que vale la pena dejar todo por seguirlo ahí. Todo. ¿Qué pasaría si el día de mañana el Señor te quita todo? ¿Le seguirías dando la gloria? Si te quita a tu esposa, a tus hijos. ¿Eh? Él es el dueño de todo, gloria a Dios. A Él le pertenece todo. Vivamos en consecuencia de eso, hermanos. Vivamos entendiendo el Evangelio. Vivamos entendiendo que el Evangelio tiene poder. Por eso Dios puso en mi corazón tener esta serie, para que entendamos lo que es el Evangelio. Somos salvos por gracia, por fe. Creímos al Evangelio de Dios y a través de un arrepentimiento genuino y una fe verdadera tenemos nueva vida. Sabemos que la salvación no se pierde. ¿Quién sabe eso? Pero no se debe descuidar. Porque también en eso que decíamos ahorita de que no peca, Dios conoce mi corazón. ¿Creen que la salvación, creen que viviendo de esa manera no van a perder su salvación? Tal vez no se han dado cuenta que ni siquiera la tienen, hermanos. Para acabar pronto, en español, para que me entiendan, ¿verdad? Como dicen por ahí. ¿Quiénes son los que no pierden la salvación? Los que son verdaderamente salvos. Porque hay muchos que creen ser salvos, pero están en un evangelio completamente diferente. En un evangelio a su conveniencia. Viven haciendo su voluntad. No se sujetan a la autoridad del evangelio, al evangelio de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que aprender o qué debimos aprender el día de hoy? Que el Señor es el autor del evangelio. Él nos revela a través de su palabra y su autoridad. Y la verdad del evangelio está en Él mismo. Hemos aprendido que solo la palabra de Dios tiene la autoridad absoluta para atar nuestras conciencias. ¿Tu conciencia está atada a su voluntad? Cada pensamiento, cada acción está sujeto a la autoridad de Dios. Del mismo modo, también tenemos que aprender que negamos que la verdad o la autoridad del Evangelio se derive de cualquier visión o invención humana, que es lo que les decía hace unos momentos, ¿verdad? Como le decíamos en Gálatas. O sea, pueden venir tu nombre a decir, no, esta es la nueva revelación, ¿verdad? Por ahí anduvo el Evangelio de la serpiente y pues sí se llevó a varios de aquí. Nosotros debemos de saber
que la verdad o la autoridad del Evangelio descansa en la autoridad de cualquier iglesia en particular o de cualquier institución humana. O sea, no descansa en eso, descansa en la misma palabra, ¿sí? La autoridad del Evangelio. Es decir, la autoridad del Evangelio descansa en Dios y solo en Dios. Cuando nosotros declaramos y predicamos el Evangelio, lo hacemos bajo la autoridad divina. Y nosotros, como seres humanos, no podemos llamar a nadie a creer en Jesucristo como su Salvador sobre la base de nuestra propia autoridad. Que alguien diga, ya tú eres hijo de Dios, no va. ¿Verdad que no? Repite esto después de mí y tú ya eres hijo de Dios, ¿no? Debemos de aprender o debemos de entender que nosotros cuando predicamos el Evangelio únicamente somos simplemente mensajeros que comunican un mensaje que tiene su origen en Dios mismo. Eso es lo que vimos nosotros en los versículos que leímos durante la enseñanza al inicio de la epístola de Romanos. Antes de comenzar su exposición del Evangelio, se identifica a sí mismo como apóstol. Él sí era un apóstol. Se identificó como uno que es llamado y separado por Dios. Pero él señala que a él le ha sido dado un mensaje que no es invento de mente humana. ¿Sí? La autoridad apostólica de Pablo no le da autoridad final o definitiva al mensaje que él predicó. ¿Sí? O sea, fue enviado. Ahí estaba, él tenía un apostolado. Eso significa ser apóstol, ¿verdad? Enviado. Hoy en día sabemos que andan muchos ahí que dicen que son apóstoles, pero no cumplen con lo que bíblicamente se necesita para ser apóstol. ¿Sí? Entonces, te paso el tip, hermano. Todos aquellos que digan hoy en día que son apóstoles pero del diablo. ¿Sí? No de Dios. ¿Sale? Se puede ejercer cierta autoridad apostólica de nuestros días, ¿verdad? Gente que va, pero nadie puede decir que es apóstol hoy en día. Pablo señala con autoridad que lo que él transmite es el Evangelio de Dios, porque a Dios le pertenece. No es el Evangelio que él se le ocurrió. Él transmite, y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, buscar transmitir el Evangelio de Dios de manera fiel, sin torcerlo, sin quitarle, sin ponerle. ¿Sí? Entonces el llamado, mis hermanos, con esta serie para nosotros como iglesia, es que tenemos que ser fieles al Evangelio de Dios. Y la Biblia está llena de pasajes, de personas que nos muestran lo que significa vivir de esta manera, ¿no? Los apóstoles dieron todo por el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo murieron la mayoría? No les fue bien. ¿Y eso los frenó? Entonces, ¿nos debe de frenar a nosotros? De ninguna manera. Entonces, si Dios permite, esta serie nos permitirá entender correctamente qué es el Evangelio de Dios. Y como ya hemos dicho muchas veces, que Dios nos ayude, ¿no creen? Bueno, ya vamos a terminar. Todavía faltan unos minutitos. ¿Ya se cansaron? Bueno. Vamos a repetir la pregunta que hice de un inicio. ¿Qué es el Evangelio? Con lo que ya... Las buenas nuevas de salvación. Bueno, les voy a dar de una manera general lo que es el Evangelio. Guárdalo en tu corazón, hermano, de verdad. ¿Sí? Y tenemos que estar preparados, como le decíamos al inicio, hermano, y tienes razón, es las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Si te arrepientes de tus pecados y crees que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, cuando mueras estarás con Él. Ya sea que venga, podemos decirlo de esa manera, de otra manera, pero tiene que ser el Evangelio de Dios. O sea, no debemos de corromperlo, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo es una noticia, una buena noticia. Podemos decir que es la mejor y más importante noticia que cualquier ser humano puede escuchar. ¿Sí? Los que somos padres tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos conozcan esa buena nueva. No ser piedra de tropiezo para ellos. Este Evangelio declara que la única manera de conocer a Dios en paz, amor y gozo es a través de la muerte reconciliadora de Jesucristo en la cruz del Calvario.
el Señor que ha sido resucitado por el poder del mismo Evangelio. ¿Sí? Este Evangelio es el mensaje central de las Sagradas Escrituras y es la verdadera clave para comprenderlas. ¿Cuántas personas puedes... No sé si has conocido a alguien que te diga, tú le predicas el Evangelio y te dice, si yo ya leí la Biblia. ¿Te ha pasado? A mí me lo han dicho. Pero ¿de qué te sirve leerlo si no has entendido el punto central? La clave para entender las Escrituras es el Evangelio. Porque hoy en nuestros días vemos iglesias de homosexuales. ¿Sí las han visto? Iglesias que están casando a hombres, mujeres con mujeres. Iglesias con pastoras. Totalmente fuera de... O sea, ellos tienen otro evangelio. Pero bueno, no nos desviemos. Este evangelio identifica a Jesucristo, el Mesías de Israel, como el Hijo de Dios y Dios el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, cuya encarnación, ministerio, muerte, resurrección y ascensión cumplió la voluntad salvífica del Padre. El Padre quiso salvarnos a pesar de nuestra rebelión, ¿sí? Y Jesucristo es quien vino a cumplir esta obra redentora. Su muerte por los pecados y su resurrección de entre los muertos fueron prometidos de antemano por los profetas y atestiguados por testigos presenciales. La vida, la obra y la resurrección de Jesucristo se puede demostrar históricamente, hermanos. No es un cuento de hadas, es algo real. ¿Sí? El Evangelio de Dios vino a la tierra en el propio tiempo de Dios y en la propia manera de Dios, como Él había determinado desde la eternidad. Y Jesucristo regresará como glorioso Señor y juez de todos. ¿Sí? Ahí está en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18 y Mateo 25, 31, 32. Jesucristo regresará. ¿Y por quién viene? Por su iglesia. En este tiempo, Dios mismo está dando el Espíritu Santo del Padre a todos los que son verdaderamente suyos. ¿El Espíritu Santo dirige tu vida? ¿Tienes esa certeza de que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Las tres personas de la Trinidad se combinan entre sí en la obra de salvar a los pecadores. El Padre envió al Hijo. El Hijo cumplió todo lo dispuesto y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sí? Este Evangelio presenta a Jesucristo como el Salvador, como el Maestro, como la vida y aquel que es la esperanza viviente de todos los que ponen su confianza en Él. El Evangelio de Dios nos dice que el destino eterno de todas las personas depende de si están relacionadas de manera salvadora con Jesucristo. ¿Sí? Relación íntima con el Señor Jesucristo. Este Evangelio es el único Evangelio, no hay otro. Y cambiar su sustancia es pervertirlo y de hecho destruirlo. Ya vimos lo que son aquellos que hacen eso. ¿Qué son? Anatema, malditos. ¿Suena bonito? Pero ¿quién se va a oponer a Dios? Nadie. Ahí está la advertencia para todos aquellos que cambian el Evangelio. Por eso debemos de tener cuidado de no ser nosotros quienes estén cambiando el Evangelio. Este Evangelio, el Evangelio de Dios, es tan simple que los niños pequeños pueden entenderlo. Y es tan profundo que los estudios de los teólogos más sabios nunca agotarán sus riquezas. El Evangelio es tan vasto, tan rico, que nos falta vida para predicar de las maravillas de nuestro Dios a través del Evangelio que Él ha dado. El Evangelio de Dios nos llama a todos los cristianos a vivir en unidad en el amor y unidad en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Como ya se los he dicho antes, hay una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Y nosotros debemos estar dispuestos a dar la vida por eso, hermanos, por Jesús. Porque Él nos ha dado todo. Él no escatimó nada, hermanos. Ese debería ser el nivel de compromiso que nosotros debemos de tener hacia Él. Compromiso, devoción
integridad, santificación diaria, hermanos. La Biblia declara que todos los que verdaderamente confían en Cristo y su Evangelio son hijos de Dios por medio de la gracia y por lo tanto son nuestros hermanos en Cristo. Todos los que son justificados experimentan la reconciliación con el Padre. Estamos en paz con el Padre. Todos los que han sido justificados saben que todos sus pecados han sido perdonados. No hay más condenación para los que están en Cristo. Ahí está nuestro pasado. ¿Nos gusta verlo? No. El problema es cuando lo vemos y queremos estar ahí. Todos los que hemos sido justificados por el Evangelio de Dios pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Para nosotros es una realidad ser una nueva criatura en Cristo. Y la comunión con el Espíritu Santo, ahí está. Y debemos de luchar para que no se pierda. ¿Verdad? No pecar. No pecar de manera deliberada, hermanos. O sea, no caigamos en ese engaño de, pues Dios sabe. ¿Qué tanto es tantito? De verdad que no. Quienes han entendido el Evangelio de Dios, quienes han sido justificados, disfrutan del acceso al Padre con toda la paz y la alegría que esto les brinda. No hay nada más hermoso para un hijo de Dios que estar en la presencia de su Padre. Levantar sus manos, alabarlo, bendecirlo y decirle, haz de mí lo que quieras, Señor. Soy tu siervo. El Evangelio requiere de todos los creyentes la adoración, lo que significa alabanza constante y acción de gracias a Dios. Sumisión a todo lo que Él ha revelado en su palabra escrita. Sumisión. ¿Te sujetas, te sometes a la palabra de Dios? En nuestra vida tiene que haber dependencia total a Él. Una búsqueda insaciable de estar en su presencia a través de la oración. Y debemos estar atentos y alertas, mis hermanos, para no permitir que la verdad del Evangelio de Dios sea comprometida u oscurecida, inclusive de manera inadvertida. No nos tenemos que relajar, mis hermanos. Hay quienes ya están en ese camino de apostasía. ¿Qué tanto es tantito? Dios conoce mi corazón. ¿Quién no peca? Todos son pecadores, hasta el pastor, dicen, ¿no? Pues sí, ya lo sabemos. Para quienes hemos entendido el Evangelio de Dios, compartir la alegría y la esperanza de este Evangelio es un privilegio supremo. ¿Sí o no? Tomar a tu hijo pequeño y decirle, mira, por aquí es. De repente también tomar a los que ya se nos andan descarriando y por ahí no es. ¿Verdad que sí? Con amor. Esta es la verdad, hijo, no te equivoques, no te extravíes. Y obviamente pues también nosotros tomando nuestra parte, ¿verdad? Entender el Evangelio de Dios también implica una obligación permanente. Porque nuestro Señor Jesucristo dio una gran comisión. ¿Sí la conoces? ¿Esa comisión sigue en pie o ya se terminó? Porque tú ya llegaste a la fe y ya se terminó. No. Tenemos que proclamar el Evangelio en todas partes. ¿Y cómo dijo nuestro Señor? Enseñando, bautizando y haciendo discípulos. ¿Qué nos resta decir? Que Dios nos ayude, hermanos, la verdad. ¿No crees? Necesitamos al Señor. Necesitamos que Él obre de manera poderosa en nuestras vidas. Y la única manera es a través del Evangelio. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. No deja de sorprendernos tu palabra, el Evangelio que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque muchos de nosotros lo hemos comprendido, Señor. Porque hemos entendido que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Te pido a nombre de toda esta iglesia, Señor, que nos ayudes en cada decisión, en cada acción, en cada interacción que tengamos como miembros de esta iglesia, Señor,
para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que podamos estar alertas, Señor, y dispuestos a dar todo por tu evangelio, Señor. Que podamos recibir a todos aquellos pecadores al igual que nosotros, enseñarles tu palabra, bautizarlos y trabajando con ellos para hacerlos discípulos, para que la predicación del evangelio de Dios, que ha sido dada a nosotros a través de Jesucristo y a través de las Escrituras, sea predicada con denuedo, con integridad, con sabiduría que viene de lo alto, sin escatimar nada, Señor, sin escatimar ni nuestras vidas, Señor. Queremos darte todo. Tú lo mereces todo, Señor. Reconocemos hoy nuestras faltas delante de ti, nuestra incapacidad de hacer lo bueno, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo avive el corazón de todos los que están el día de hoy aquí, Señor, que podamos dar pasos de fe, Señor, en obediencia en todo momento, ante toda situación, en cualquier lugar, Señor, dispuestos a ir en contra del mundo que busca arrastrarnos, Señor, al infierno, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no han entendido el Evangelio, Señor, todos aquellos que viven engañados con su propia versión del Evangelio, que creen que pueden hacer lo que quieran, son necios. Muéstrales la verdad, Señor, a través de tu palabra, Señor. Muéstrales que no hay otro camino más que el dado por Jesucristo, Señor. Ayúdanos a nosotros a morir al yo. Ayúdanos a hacer tu voluntad en todo momento, en cualquier lugar, ante cualquier situación. Que podamos ser hombres y mujeres íntegros. Te pedimos que bendigas en esta mañana a nuestras familias, Señor. Que nosotros como varones nos des toda la fuerza, toda la integridad, toda la disposición, Señor, para ser pastores de nuestro hogar, Señor. Para ser quienes llevan a toda nuestra familia a los pies de Cristo, Señor. También te pedimos que ayudes a las mujeres que ya son madres de familia, Señor, a cumplir, a sujetarse a la autoridad que les has dado en sus esposos, Señor. Eso hace tanta falta, Señor, en nuestros días. Que no vayan en pos de las ideologías que les hace sentirse autosuficientes. Señor, tú no te equivocas. Y yo sé que todos aquellos que les has mostrado tu evangelio, Señor, obras de manera constante. Tú eres fiel y justo, tú eres bueno y verdadero. Tú terminarás la obra que has empezado en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu evangelio. Ese evangelio maravilloso, poderoso, increíble, que tú has dado a nosotros y que no somos dignos de recibir, pero tu gracia es sorprendente. Ayúdanos a no abusar de la gracia, ayúdanos a vivir en santidad en todo momento, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia centrada en tu palabra, una iglesia que te glorifica, una iglesia que camina con la frente en alto porque sabe que el día de su redención está cerca, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, confiamos plenamente en ti, Señor, y sabemos que tú obrarás en cada uno de nuestros corazones, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén y amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Vayamos en paz, vayamos gozosos, confiados, en paz, tranquilos, seguros de que Dios es bueno. Amén. Que Dios les bendiga.